Mi historia, como la de tantos otros latinoamericanos que llegamos a España en los años 70, no fue una emigración de carácter económico, como sí fue la que sucedió en los años siguientes. La mía es una emigración de carácter político. Yo soy un exiliado de la dictadura militar y del régimen anterior peronista que también me trató regular. Como tantos otros, llegué a España en esos años, llegué a comienzos del año 1977. Yo me instalo en Madrid, tenía una beca para estudiar el doctorado y entonces me matriculo en la Universidad Complutense para hacer el doctorado y al mismo tiempo tengo que empezar a trabajar. Tanto mi mujer como yo somos licenciados, ella es psicóloga y teníamos que trabajar. Teníamos un niño pequeño, nuestro hijo mayor Mateo, y en agosto de ese mismo año, de 1977, nace Lucas, nuestro hijo menor, y él siempre hace la broma de que en realidad él es el único español de la familia y que los demás somos unos inmigrantes, cosa que tiene totalmente la razón. Yo tenía la imagen de un país atrasado, de donde nos llegaban a la Argentina modestos trabajadores y también intelectuales y pensadores a raíz de la guerra civil y la dictadura franquista. Esa imagen era una auténtica caricatura. Y cuando llegué a España hubo dos cosas que me impresionaron. Primero, que este era un país próspero, que este ya era un país rico y desde luego muchísimo más rico que la imagen que teníamos de la guerra civil y de la inmediata posguerra, esos terribles años 40. Eso fue lo primero que me impresionó. Y lo segundo que me impresionó fue cuando cogí una moneda de 25 pesetas, lo recuerdo muy bien. Yo soy economista, cada cual tiene sus defectos, entonces dije, vamos a mirar esta moneda. Y en la moneda ponía, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Yo dije, qué curioso, ¿por qué meten los españoles a Dios en la moneda, asociado con un político? Porque Dios está en otros signos monetarios, clásico, el del dólar, en God we trust. Pero aquí no, aquí asociaban Dios y un gobernante. Me pareció curioso esto. En los años 30, mi abuela paterna, la que yo quería mucho, Raquel Aldao, hija de gallegos, claro, descendiente de gallegos. ¿Cómo no va a haber descendiente de gallegos en la Argentina? Pues su familia, que era una familia muy rica, se arruinó. Y entonces ella tuvo que ponerse a trabajar, cosa que ahora nos parece normal. No era tan normal en los años 30 y desde luego no era normal que una señorita bien se pusiera a trabajar. ¿Y dónde se pone a trabajar mi abuela? En la radio. O sea que no hay ninguna casualidad que su nieto se haya dedicado a la radio también. ¿Cómo empecé en el periodismo? Pues vinculándome con la Argentina. Y era una radio muy chiquitita y ahí había un periodista que es un gran amigo mío, que se llama Constantino Mediavilla, que dirigía una tertulia. Entonces tampoco era nada frecuente que hubiera tertulias. Y tenía una tertulia con periodistas y también con políticos. Y me gustó mucho, empecé a aprender el oficio, porque esto del periodismo es un oficio. Y, y nos reíamos el otro día porque nos vimos con Constantino y la radio estaba justo enfrente de la cadena SER. Es que tiene un inmenso edificio en la Gran Vía. Y yo miraba por la ventana y me preguntaba, ¿cómo sería trabajar en una radio tan importante, tan grande? Y Constantino se reía de mí y decía, pero si tú eres un inmigrante, ¿tú cómo vas a llegar a trabajar en la cadena SER, que es la primera radio, radio de España? Bueno, pues años más tarde, ahí fui. Los españoles son un pueblo curioso porque tienen una mala opinión de sí mismos. Siempre digo que los españoles son como lo contrario de los argentinos. Pues los argentinos nos creemos los reyes del mambo, pero no lo somos. Y los españoles sí son los reyes del mambo, pero no se lo creen. Bueno, pues de las cosas que aprendí es que en ese país había una gran tradición periodística. Había muy buenos medios de comunicación, muy buenos periodistas y también mucha tradición de radio. A pesar de todas las restricciones de la dictadura franquista, todos los desastres que sabemos, había ahí un talento periodístico que se expresaba en los diferentes medios, tanto en la prensa como en la televisión y por supuesto también en la radio. Yo no estoy muy seguro
que puede haber diferencias entre las formas de trabajar de las personas. Generalmente se dice que se trata tanto a los españoles como a los argentinos como personas que no trabajan bien. Yo no estoy nada seguro de eso. Te pongo un ejemplo, ¿no? Mi actividad principal durante muchos años fue la universidad. Ahora sigo en la universidad. Este año he cumplido 40 años de profesor, ¿no? Pues había buenos profesores y hay buenos profesores en España y buenos profesores también en la Argentina. Lo que quizá nunca ha acompañado es el marco institucional. ¿Sí? Este marco institucional de excesiva burocracia, ahora con la democracia, excesivo poder de los sindicatos, una especie de cierto recelo hacia la excelencia, el sector público metido por todas partes, los políticos metidos en todas partes. O sea, el ambiente es más bien contrario a la excelencia, que es lo que uno tiene que hacer en sus profesiones, en cualquier profesión que uno realice. Pero no hay algo que sea específicamente español o específicamente argentino a la hora de ver que, por ejemplo, nuestras universidades pues no son buenas y en las clasificaciones pues las universidades argentinas o las españolas pues no están nunca en los primeros lugares. Y yo siempre he pensado, ¿esto tiene que ver con la nacionalidad? Es decir, ¿tiene que ver con el hecho de que uno sea español o argentino? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Y porque hay argentinos que con la formación universitaria que tenían en la Argentina han triunfado en las mejores universidades del mundo. O sea que, y españoles también. O sea que no es un tema de nacionalidad. En la vieja época la gente iba al puerto a ver a los inmigrantes como quien va a un entierro, ¿no? Como quien va a un funeral, porque era la ida, el viaje en barco, la incomunicación. Bueno, pues ese componente, por supuesto que siempre existe, pero la única forma de que no existiera sería mentir, sería fingir que uno ya no es argentino o que uno no es español o intentar no mezclar las dos nacionalidades o más que uno puede tener. Tus hijos, Carlos, son dos chicos españoles con unos papás raros. Pues sí, pues un poco raros sí que somos los inmigrantes, pero bueno. En España es que no había mucha tradición de recibir gente. Más bien era al revés, que si en España es un país que se ha pasado la vida lanzando gente al exterior por diversas razones y por diversos motivos, pero no estaba acostumbrado a que de pronto cambiara la población. Y de hecho cambió. En las últimas décadas se ve por la música de los acentos que uno oye cuando va en el metro, por supuesto por el color de la piel, porque desde luego a una persona como yo, pues si me callo la boca y no hablo nada, igual creen que soy español. Ya cuando abro la boca ya saben que no. Pero hay muchos inmigrantes que además tienen la piel de un color distinto, así que se les ve. Y efectivamente esto ha sido un fenómeno muy notable. Y sin embargo, los episodios de falta de integración, de hostilidad, de racismo, de xenofobia, pues han sido minúsculos. Han sido realmente muy pequeños. ¿Y eso por qué es? Si no es porque hay aquí una naturaleza española abierta y generosa y tolerante y plural, muchas veces en contra de lo que los propios españoles piensan de sí mismos. Lo que nunca he hecho es el cultivo, digamos, de los círculos cerrados de inmigrantes. Eso me ha parecido siempre muy peligroso. Me parecía que lo mejor es abrirse al mundo y en el mundo pues hay gente de bien pues de todas las nacionalidades y desde luego nuestra primera obligación era abrirnos a los propios españoles que eran nuestro pueblo de acogida. O sea que sí, que efectivamente tuve y tengo la experiencia de hablar y de relacionarme con inmigrantes y compartir experiencias de este destino raro, como decía Javier Pradera, estos papás raros que somos los inmigrantes, ¿no? Este gato sí que me gusta y le tengo mucho cariño. ¿Por qué? Y porque estaba en la mesilla de noche de mi madre y yo lo recuerdo durante años y años como un objeto muy querido y por suerte cuando murió mi madre y nos repartimos entre los hermanos los diferentes objetos de la casa, pues me tocó este gato y le tengo mucho cariño y me hace acordar a mi Argentina natal. Otro objeto al que le tengo mucho aprecio es un libro, este libro, que son
las memorias de mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, se llamó Mauricio Brown, y es la historia de un inmigrante, de un inmigrante que nació en Letonia, cerca del mar Báltico, lo que entonces era Rusia, era la provincia rusa de Curlandia, y cómo emigra. Él no toma la decisión, sino su padre, mi tatarabuelo Elías Brown, decidieron emigrar y como cuenta él en sus memorias, se fueron del Ártico al Antártico, porque desde esa localidad tan septentrional se fueron a Punta Arenas. Punta Arenas es la capital del Estrecho de Magallanes. Y cuenta su viaje y su experiencia durísima. O sea, lo que era, esos eran inmigrantes, oiga, esos eran nuestros antepasados, sí que de verdad eran auténticos, sufridos trabajadores, gente todas modestísimas, y que sin embargo salieron adelante, y mi bisabuelo consiguió acumular una fortuna muy grande en la Patagonia y fundó una empresa que todavía existe, la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, a la que se llama en breve la Anónima, y que preside ahora un tío mío que se llama Federico Brown. La cuestión colonial y la economía clásica. Otra vez hablando de colonias y de migrantes e inmigrantes, y ahí analizo la cuestión económica de la movilidad de las personas y cómo pues salen adelante a pesar de mucha hostilidad. Y una cosa que me gusta mucho es recordar el origen de la inmigración, cómo la inmigración siempre, prácticamente siempre, es de gente joven y prácticamente siempre es de gente muy modesta, ¿no? Yo recuerdo un chiste que nos hacía mi madre y que nos divertía mucho a los hermanos, y es que le preguntábamos cómo era nuestra familia española, ¿sí? Si nosotros habíamos tenido algunos antecedentes de personas de relieve, importantes, en fin, ¿cómo era? Y mi madre siempre nos decía, no, 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 eso no, todos los inmigrantes son modestos trabajadores, todos. Y es una situación muy problemática y muy dura para las personas que lo sufren. Y si lo sufren los españoles, pues también lo sufren los inmigrantes. No olvidemos que en los sectores en donde la crisis ha golpeado de manera más dura había mucha inmigración. Pensemos en la construcción, por ejemplo. Entonces ahí se plantea una posibilidad, que es irse de España. Y esto, si te fijas, es algo que no solamente hacen los inmigrantes, ¿eh? También lo hacen los nativos. Ese es otro fenómeno que tiene mucha importancia, sobre todo en los jóvenes, que hay mucho joven español que hace las maletas y se marcha a los confines del mundo. En el caso de los inmigrantes, su decisión natural es volver a su país de origen, una cosa bastante elemental. Y vuelven, naturalmente, si no tienen aquí posibilidades, pues se vuelven, ¿no? Sobre eso hay una cuestión psicológica que tiene mucho interés, y es si se puede volver. Como dice el tango, volver con la frente marchita. ¿Puede uno volver de verdad? Todo inmigrante se plantea siempre la posibilidad de volver. Y tanto mi mujer como yo nos hemos planteado a veces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la Argentina? ¿No volvemos? También es verdad que nos ayudó el hecho de que en los últimos 35 años, que es donde estamos viviendo aquí, la situación en España mejoró mucho y la de Argentina no. O sea que eso ayudó a que hayamos decidido quedarnos, ¿no? Pero el tema general, digamos, de volver, yo no estoy seguro que uno pueda. No estoy seguro que se pueda hacer. Y la expresión más bonita la leí en un libro de dos psicoanalistas argentinos, emigrantes también en España, León y Rebeca Greenberg, muy destacados psicoanalistas ambos, a quienes tuve el placer de conocer también. Y el libro se llama Psicoanálisis del exilio y el desexilio, una especie de frase así. Y al final abordan este problema, y es cuando uno decide volver, ¿a dónde el que vuelve? Y su tesis, que es muy bonita, es que no se puede volver.
Y termina en el libro diciendo, en la vida nunca se vuelve, en la vida siempre se va. Como tantos otros, llegué a España en esos años, llegué a comienzos del año 1977. Yo me instalo en Madrid, tenía una beca para estudiar el doctorado y entonces me matriculo en la Universidad Complutense para hacer el doctorado y al mismo tiempo tengo que empezar a trabajar, tanto mi mujer como... Mi historia, como la de tantos otros latinoamericanos que llegamos a España en los años 70, no fue una emigración de carácter económico, como sí fue la que sucedió en los años siguientes. La mía es una emigración de carácter político. Yo soy un exiliado de la dictadura militar y del régimen anterior peronista que también me trató regular. Como yo somos licenciados, ella es psicóloga y teníamos que trabajar. Teníamos un niño pequeño, nuestro hijo mayor Mateo, y en agosto de ese mismo año, de 1977, nace Lucas, nuestro hijo menor, y él siempre hace la broma de que en realidad él es el único español de la familia y que los demás somos unos inmigrantes, cosa que tiene totalmente la razón. Yo tenía la imagen de un país, que la imagen que teníamos de la guerra civil y de la inmediata posguerra, esos terribles años 40. Eso fue lo primero que me impresionó. Y lo segundo que me impresionó fue cuando cogí una moneda de 25 pesetas, lo recuerdo muy bien. Yo soy economista, cada cual tiene sus defectos, entonces dije, vamos a mirar esta moneda. Y en la moneda ponía, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Yo dije, qué curioso, ¿por qué meten los españoles a Dios atrasado? De donde nos llegaban a la Argentina modestos trabajadores y también intelectuales y pensadores a raíz de la guerra civil y la dictadura franquista. Esa imagen era una auténtica caricatura y cuando llegué a España hubo dos cosas que me impresionaron. Primero, que este era un país próspero, que este ya era un país rico y desde luego muchísimo más rico